Madre mía, la que se ha liado. Andercel y Kerem Bürsin solos, en una charla que nadie imaginaba. Y lo que se ha contado ahí dentro es para flipar, de verdad. Olvidaos de lo que os habían contado, esto es mucho más fuerte. A ver que sí, que todos sabemos que Ande y Kerem fueron pareja, que se les veía súper bien un bombazo de pareja. Y luego, pum, fin de la historia. Nadie entendió muy bien qué pasó. ¿Problemas de agenda? ¿Distanciamiento? ¿El qué? Pues parece que ahora, después de todo este tiempo, se han reencontrado. Y no ha sido un hola, ¿qué tal?, en un potocal. No, señor. Ha sido una charla privada, a solas, y de esas que te dejan helado. Dicen que el encuentro tuvo lugar en un sitio súper discreto para que nadie les viera. Imaginaros la escena, ellos dos hablando sin cámaras, sin fans, sin cotillas. Solo ellos. Y lo que se dicen en esos momentos, cuando creen que nadie escucha, eso es oro puro, ¿eh? Para ser honestos, cuando me enteré de esto, se me puso el vello de punta. Pensé, ¿pero cómo? Después de todo lo que se dijo de las indirectas de que cada uno iba por su lado, ¿ahora se sientan a hablar? Lo que yo creo que está pasando aquí es que ambos se dieron cuenta de que la vida es muy corta y que hay cosas que quedaron pendientes. Quizás hubo malentendidos, quizás se dijeron cosas de las que se arrepienten, o quizás simplemente echaban de menos esa conexión que tenían. Muchos dicen que esto es una simple amistad, que están arreglando las cosas para ser amigos. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho que hay algo más. Cuando dos personas que tuvieron una relación tan intensa se encuentran a solas después de tanto tiempo, las emociones vuelan. No me imagino una charla solo para hablar del tiempo, ¿me entendéis? A mí me da la impresión de que Kerem, que siempre ha sido un poco más abierto, quiso poner las cartas sobre la mesa. Y Ande, que es más reservada, pues habrá escuchado y habrá dicho lo que sentía. A lo mejor Kerem le pidió disculpas por algo. ¿O le confesó que todavía la echa de menos? ¿Quién sabe? Pero algo gordo se ha hablado, eso seguro. Lo impactante de esto no es solo el encuentro, sino lo que implica. Significa que hay cuentas pendientes. Significa que el tiempo no ha borrado del todo lo que vivieron. Y eso para los fans de ellos dos juntos, es una bomba de relojería. ¿Creéis que esto es el principio de algo? ¿Una reconciliación, aunque sea solo amistosa, que podría volver a encender la chispa? Yo me imagino a Ande pensando, madre mía, no esperaba esto. ¿Qué hago ahora? Y a Kerem, quizás sintiendo esa misma electricidad en el aire. Es que se les veía tan bien juntos, ¿os acordáis? Esa complicidad, esas miradas. Era química pura. Y ahora, después de esta charla secreta, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a verlos juntos de nuevo, aunque sea en plan amigos? ¿O esto es solo un capítulo cerrado, un adiós definitivo después de haberse dicho todo lo que tenían que decirse? La verdad es que no tengo ni idea de lo que ha sido ese encuentro, pero de que ha sido clave, ha sido clave. Algo ha cambiado en la relación entre Ande y Kerem después de esa charla. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta charla a solas es el inicio de una reconciliación o simplemente un cierre de ciclo?